Bueno, vamos a ver en este video cómo extraer factor común por grupos en un polinomio. Para poder sacar o usar la técnica de factor común por grupos en un polinomio, el polinomio tiene que tener una forma particular. ¿Por qué? Porque tenemos que formar grupos en el polinomio, sacar factor común de cada uno de esos grupos y después, como último paso, sacar nuevamente otro factor común. Vamos al primer ejemplo. Para empezar, siempre tenemos que tener una cantidad par de términos. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Y vamos a formar dos grupos. El primer grupo lo vamos a formar con los primeros dos términos. ¿Sí? 2x a la sexta menos 2x a la cuarta. Y el segundo grupo con los últimos dos términos. 3x cuadrado menos 3. Del primer grupo, ¿qué factor común podemos extraer? Tenemos que podemos sacar el 2 como factor común. Y tenemos x a la sexta y x a la cuarta. Así que x a la cuarta, como x a la cuarta es factor de x a la cuarta y también de x a la sexta, podemos sacarlo como factor común. 2 por x a la cuarta. Estamos siempre analizando esta parte nada más del polinomio. Tenemos 2x a la cuarta. 2x a la cuarta, porque es expresión, me va a dar 2x a la sexta por x al cuadrado. ¿Sí? Hacemos la distributiva, 2x cuarta por x cuadrado, se suman las potencias y tenemos 2x sexta. 2x a la cuarta, porque es expresión, me da menos 2x cuarta por menos 1. Y con esto termina sacar el primer factor común, que es 2x cuarta en el primer grupo que formamos. Vamos ahora al segundo grupo. Tenemos 3x cuadrado menos 3. ¿Qué factor común podemos sacar? Y parece un poco evidente, tenemos el 3 acá y el 3 acá, saquemos 3 como factor común. X no se puede sacar como factor común porque no aparece en este término. Entonces sacamos 3 como factor común. 3, ¿por qué expresión? Me da 3x cuadrado. 3 por x cuadrado. 3, ¿por qué expresión? Me da menos 3 por menos 1. Y con eso termina extraer el factor común en el segundo grupo. Si hacemos la distributiva, 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, 3 por menos 1, menos 3. Así que hasta acá vamos bien. ¿Terminó acá la factorización por grupos? ¿El factor común por grupos? No, porque ahora fíjense que lo que nos queda es que este término, este factor, está multiplicado por x al cuadrado menos 1 y este 3 también está multiplicado por x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar como factor común x al cuadrado menos 1. ¿Qué vamos a tener? X al cuadrado menos 1. Todo junto lo vamos a sacar como factor común. Entonces, x al cuadrado menos 1, ¿por qué expresión? Me da 2x cuarta por x al cuadrado menos 1. Por 2x cuarta. 2x cuarta. X al cuadrado menos 1, x al cuadrado, este que está acá, x al cuadrado menos 1, ¿por qué expresión? Me da 3 por x al cuadrado menos 1. Por 3. Así que acá vamos más 3. Y cerramos el paréntesis. Si hacemos la distributiva, con esta parte que está en verde, x al cuadrado menos 1, y cada uno de estos términos, ¿sí? X cuadrado menos 1 por 2x cuarta y x cuadrado menos 1 por más 3, volvemos a toda esta expresión que teníamos al principio. Y con esto sí concluye el factor común por grupos en este polinomio. Vamos al segundo. Tenemos 2x cubo menos 3x cuadrado menos 8x más 12. Tomemos de vuelta el primer grupo como los primeros dos términos y el segundo grupo como los términos tercero y cuarto. Entonces, del primer grupo, ¿qué factor común podemos sacar? X al cuadrado. No hay ningún coeficiente que tenga factores en común, así que x al cuadrado es lo único que podemos extraer. X al cuadrado, porque expresión me da 2x cubo por 2x. X al cuadrado, porque me da menos 3x cuadrado por menos 3. Vamos ahora al segundo grupo. Tenemos menos 8x más 12. Acá aparece un 8 y acá aparece un 12. Y la x solo aparece en este término, así que la x no se puede sacar como factor común. Tenemos el menos 8 y el 12. Probemos en principio sacar 4 como factor común. Tenemos más 4. Más 4 ¿por qué? Nos da menos 8x. Por menos 2x. 4 ¿por qué? Nos da 12. Por 3. Y acá termina sacar factor común del segundo grupo. ¿Cuál es el problema? Este término que está acá no nos quedó igual a este, que eso sí pasaba en el polinomio que teníamos antes, ¿sí? En el primer ejemplo. Pero es algo muy parecido a lo que nos queda. Tenemos 2x menos 3 y acá menos 2x más 3. Los signos están cambiados.
¿Qué tendríamos que haber hecho? En lugar de sacar 4 como factor común en el segundo grupo, sacar menos 4 como factor común en el segundo grupo. Vamos a ver qué pasa si sacamos el factor común negativo, ¿sí? Así que esto, tachémoslo. Tenemos x al cuadrado por 2x menos 3, esa es la parte que estaba bien, ningún problema. Y ahora vamos a sacar menos 4 como factor común. Menos 4 porque nos da menos 8x. Menos 4 por 2x. Ya va quedando parecido a lo que teníamos al principio. Menos 4 porque nos da más 12. Menos 4 por menos 13. Y ahora sí nos quedó lo mismo en cada uno de los términos de esta expresión. Entonces, ¿cómo seguimos? Igual que antes. Vamos a extraer 2x menos 3 como factor común. Y tenemos 2x menos 3 por, y abrimos paréntesis, 2x menos 3, ¿por qué expresión? Me da todo esto que está al principio, por x al cuadrado. 2x menos 3, ¿por qué expresión? Me da todo esto que está al final, por menos 4. Y ahora sí, con esto terminamos de aplicar factor común por grupos en este polinomio. Vamos al último de todos, que parece un poco más complicado porque aparece la letra K, ¿sí? Pero se resuelve de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores dos? Esto teníamos, en cada uno de ellos teníamos 4 términos y acá tenemos 6 términos. Si tenemos una cantidad para términos, perfecto, porque significa que podemos aplicar factor común por grupos. Si hay alguna cantidad impar de términos, entonces seguro que factor común por grupos no se va a poder aplicar. ¿Cómo va a ser? Tenemos 6 términos y vamos a analizar qué es lo que sucede. En los primeros 3 aparece K. En los últimos 3 aparece un menos, un menos, un menos. Así que vamos a separar, en lugar de grupos de A2, grupos de A3. Analicemos el primer grupo. Tenemos k por x al cubo más 2kx cuadrado más k por x. ¿Qué factor común se repite en todos los términos? La k por un lado y también la x. Así que extraigamos k por x como factor común en el primer grupo de 3 términos. Tenemos k por x por... K por x, ¿por qué expresión me da kx cubo? Por x al cuadrado. K por x, ¿por qué expresión me da 2kx cuadrado? Por más 2x. K por x, ¿por qué expresión me da k por x? Por 1. Y cerramos paréntesis. ¿Cómo seguimos? Vamos al segundo grupo. Tenemos menos x cuadrado, menos 2x, menos 1. ¿Qué pasa si sacamos el menos 1 como factor común? Porque acá pasa algo parecido a lo que pasaba en el segundo ejemplo. Hay que sacar un número negativo como factor común para que el factor que nos aparezca, que se repita, sea el mismo. En este caso va a ser este que está acá. Tenemos k por x cuadrado más 2x más 1. Y vamos a sacar el menos 1 como factor común del segundo grupo de 3 términos. Menos 1, ¿por qué nos da x cuadrado? Menos x cuadrado. Por x cuadrado. Ya va quedando parecido a este término que está acá. A este factor que está acá. Menos 1, ¿por qué nos da menos 2x? Por más 2x. Y terminamos con menos 1 por más 1, que nos da este menos 1 que está acá. Y ahora sacamos de vuelta factor común. Tenemos que se repite ahora este factor en ambos términos. Vamos a tener entonces x al cuadrado más 2x más 1, que es el factor que se repite en ambos términos. Acá tenemos dos términos, ¿sí? El primero y el segundo. Este factor común se repite en ambos, así que lo podemos sacar afuera. X al cuadrado más 2x más 1 por esta expresión, ¿por qué me da todo el primer término? Por kx. Esta expresión, ¿por qué me da todo el segundo término? Por menos 1. Y cerramos paréntesis. Y con esto terminamos de aplicar factor común por grupos en el tercer ejemplo. Bien, con esto terminamos la parte de factor común por grupos en polinomios.